Muy buenos días, familia. Le damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos compartir la palabra, y por lo más importante, ¿verdad? Vamos a hacer una oración en este tiempo para pues que sea Él el que nos guíe para poder compartirlo y ustedes también para poder recibirlo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder, Señor, compartir este mensaje, pidiéndote, Señor, que seas tú usándonos, usando nuestros labios para poder hablar de parte tuya. Señor, y bendecimos también a nuestros hermanos ahí en casa, Señor. Guarda también sus corazones y pedimos, Señor, que tú abras todo entendimiento, Señor, para poder recibir este mensaje y poder, Señor, llevarlo a la práctica. Seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que estemos bien. Reciban un saludo, los amamos, los extrañamos. Y bueno, vamos a entrar en la palabra y quiero invitarles que abramos la escritura ahí en San Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante. Y vamos a tocar un tema antes de leer la palabra. El tema se llama "Su poder se manifiesta en lo pequeño". Y esto, hermanos, es algo importante que pues debemos de considerar, ya que muchas de las veces nosotros como seres humanos pues siempre tenemos anhelos grandes, ¿verdad? En la vida, y muchas veces a través de nuestro caminar, de las experiencias que vamos teniendo en esta vida, pues muchas de ellas pues se van truncando y nos desanimamos en muchas ocasiones. Pero lo más importante que hoy queremos dejar este mensaje es entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso este tema de que el poder del Señor se manifiesta en las cosas pequeñas. Entonces vamos a ir ahí al versículo 14, a esta parábola pues muy conocida. Y dice la parábola de los talentos ahí en el versículo 14: sucederá también con el reino de los cielos como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que les cuidaran su dinero. Y a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocios con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Porque el que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Mis hermanos, aquí en este tema que queremos hoy tratar, pues va a ser un tema un poquito amplio. No lo vamos a ver por completo este día, pero sí, hermanos, ir aprendiendo, ¿sí?, acerca de esto que pues Dios pone en mi corazón de poder compartir con ustedes, acerca del poder de Dios y cómo se manifiesta en las cosas
pequeñas. Y como decíamos hace un momento, muchos en la vida queremos lograr cosas, ¿verdad?, grandes. Yo me acuerdo de pequeños, yo me imagino que cada uno de ustedes también pasó por lo mismo. Pues a veces soñamos y imaginamos, ¿verdad?, ¿qué quiero ser yo de grande? Y muchas veces pensamos en grandes cosas, en muchos proyectos en la vida. Pero pues bueno, ya en el caminar muchas veces los problemas o situaciones o pues obstáculos que vamos teniendo impiden que muchos de ellos puedan lograrse, y eso a veces pues a muchos causa desánimo. Sin embargo, hay muchos otros, ¿verdad?, que en la insistencia, en la constancia, en la disciplina, pues hay muchas cosas que se pueden lograr, y esto sobre todo ahora nosotros entendiendo como hijos de Dios, entendiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pues con mucho más razón. Dios, ¿verdad?, quiere para nosotros cosas extraordinarias, como hemos compartido, pero hermanos, es importante también atender las cosas pequeñas en nuestra vida, porque a veces somos muy dados solamente a ver las grandes cosas, y los pequeños detalles muchas de las veces no los tomamos en cuenta. Y aquí es donde, hermanos, queremos, basado en la parábola que hoy estamos viendo, ahí en el versículo 23, el Señor le dijo, el jefe le dijo: muy bien, al empleado fiel y bueno, dice, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. ¿Por qué le estaba poniendo a cargo de mucho más? Porque el jefe había visto su fidelidad en lo poco, ¿sí? Y él precisamente consideró ponerlo a cargo de mucho más responsabilidades, de mucho más ganancias, y aún al ver su fidelidad y su disciplina a producir más el talento, bueno, pues entonces inclusive se le otorgó lo que aquel pues temeroso y negligente pues no hizo, y su temor hizo esconder el talento y presentó a su jefe el dinero sin ganancias. Entonces dio el Señor la indicación: denle al que ganó los 10,000 monedas, denle aún lo que tiene Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Dios se fija en esos pequeños detalles. Y este pequeño detalle tal vez pudiera ser la fidelidad, ¿sí?, la disciplina, el orden. Y muchas veces nosotros dejamos que el miedo, que los obstáculos, ¿verdad?, la opresión, pues nos dominen, y a veces escondemos los recursos que Dios nos ha dado para poder tener éxito. Y lo más importante, mis hermanos, es que ahora nosotros como hijos de Dios debemos darnos cuenta que no estamos solos, y que Dios en su gracia y en su amor ha puesto a favor nuestro pues todos los recursos del cielo para bendecirnos. Pero es importante que nosotros entendamos que si somos obedientes, que si somos disciplinados, pues esos recursos se llevan efecto en nuestra vida, porque de lo contrario, bueno, pues nada va a ocurrir. Solamente nosotros vamos a estar ahí patinando, y pues a través de todos los deseos, por muy grandes que sean, estos se van a venir abajo, porque lo estamos solamente deseando humanamente y no lo ponemos en el plano espiritual, ¿verdad?, diciéndolo: Señor, hágase tu voluntad, y para ti lo hacemos. Entonces quiero que hoy, precisamente en este día, podamos dejar este deseo en nuestro corazón, de poner atención en las cosas pequeñas, en lo que tal vez para muchos queda desapercibido. A veces un buen gesto, ¿verdad? Yo me doy cuenta a veces hay tenderos o responsables, ¿verdad?, de una tienda, que muchas de las veces tienen un carácter tan feo, tan grosero, se podría decir, que a veces no damos ni un saludo ni una sonrisa para poder atender al cliente, ¿verdad? Pero también me he dado cuenta de personas que atienden un negocio y que tienen un bonito carácter, te dan un buen un saludo, una sonrisa, esos pequeños detalles que hacen la diferencia, que logran que ese negocio sea exitoso, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante entender que esos pequeños detalles nosotros tenemos que considerarlos, ¿verdad? Y sobre todo ahora en el Señor, tenemos que saber que si nosotros dejamos de pasar detalles,
tan importantes como estos principios, pues el día de mañana ese miedo, ¿verdad?, ese temor nos va a hacer esconder el talento, y muchas de las veces, hermanos, nosotros nos vamos a venir para abajo. Por eso, hermanos, el mejor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como dice la Escritura, y quiero que lo podamos ver ahí en Filipenses, si son tan amables, ahí en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 3. La Escritura dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Amén. Y aquí nos estamos dando cuenta lo que la Escritura nos dice aquí, que nada, hermanos, nada hagamos por rivalidad o por orgullo. Y son esos detalles, como vuelvo a repetir, que vale la pena, hermanos, porque muchas veces nuestro corazón precisamente se llena de estas cosas que nosotros a veces decimos: no, pues yo así soy, es mi personalidad, yo así estoy formado, y no estamos dispuestos, ¿verdad?, en disciplinarnos y aprender y a limar asperezas aún de nuestro carácter, en nuestra alma, hermanos, y eso precisamente crea conflictos. Entonces dice aquí la Escritura: nada hagan por rivalidad o por orgullo, sino que, dice, con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que uno mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino el bien de los demás. Esos son detalles importantes. Y vamos a ir precisamente a nuestro ejemplo, que es Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo. Y en Isaías, capítulo 53, versículo 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros, dice aquí la Escritura en Isaías, en el versículo 2, dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote. ¿Qué quiere decir esto? Pues como un retoño. Si una planta un árbol que está ahí creciendo, hay pequeñas, esos brotecitos se le llaman retoños. Y aquí la Escritura en Isaías, el profeta está diciendo: así empezó, ¿verdad? El Señor dice aquí la Escritura en Filipenses: no estimando ser igual a Dios, aunque era suyo, ¿verdad?, ese lugar, Él no estimó, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre para venir a esta tierra y pagar la deuda que el ser humano tenía por el pecado que lo llevaba a la muerte. Entonces solamente a través de Jesucristo tenemos la salvación, y el Señor lo sabía y se hizo a sí mismo, se humilló, y Él dejó su deidad y dijo: yo voy en forma de hombre para pagar el precio. No estimó ser igual a Dios. Entonces dice aquí: creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, ¿sí?, como en una raíz en tierra seca, como algo pequeño, un brote, ¿verdad?, que tal vez para algunos
no significa mucho, que dice pues ahí es algo pues que no tiene mucha importancia. Pero lo que estamos viendo aquí, que en este ejemplo que la palabra nos está mostrando, es que hermanos, de ese pequeño brote verde, como dice, ¿verdad?, la Escritura, el Señor, siendo Él ese brote pequeño, dio salvación a la humanidad. El resultado ahora de este brote es que es considerado como el más hermoso, ¿sí?, de la vid, como dice la Escritura, fruto abundante. Y a través de todo eso, hermano, nosotros, tú y yo, hemos sido alcanzados por ese pequeño brote, por esa muestra de amor, porque el Señor, ¿verdad?, no estimó ser igual a Dios y sabía que tenía que pagar el precio, sabía que tenía que pasar por el sufrimiento, por el oprobio, por el dolor, pero Él sabía, ¿verdad?, que a través de ese acto de amor nosotros podíamos ser salvos, ¿sí? Por eso el Señor, esos pequeños detalles, como dice aquí en Filipenses, estimemos a los demás mejores que a uno mismo, hermanos. Tengamos buenos detalles para con nuestros hermanos, para con nuestra familia. Tal vez para muchos nos parezca insignificante el ser atentos, tal vez para muchos, ¿verdad?, el ser respetuosos. Hermanos, es importante entender que esas pequeñas cosas van logrando que nosotros seamos testimonio vivo para poder alcanzar a los demás hermanos que están necesitados del amor de Dios. Entonces, de ese pequeño brote, dice, creció algo muy grande. Y en el Salmo 45, versículo 2, dice la Escritura: eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables, Dios mismo te ha bendecido para siempre. ¿Qué están diciendo aquí la Escritura aquí en el Salmo? Dice que eres el más apuesto. Cuando vemos aquí en Isaías, regresando un poquito, ¿verdad?, dice la Escritura: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él, ¿sí? Y hoy, hermanos, todavía, aún a pesar de que hemos visto películas, hemos visto reflexiones, aún en los medios, muchos hermanos siguen rechazando el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Muchos siguen menospreciando, ¿sí?, el poder estar ante su presencia. Y es triste, porque tal vez a algunos no se les hace atractivo el Evangelio, porque tal vez algunos dicen: no, es que no es para mí, eso, ¿verdad?, es para aquellos santurrones, para aquellos que sí lo necesitan. No, hay gente inclusive que se sienten tan bien o que se sienten tan buenos que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, a mí me va bien, yo soy una persona educada, yo soy una persona de principios, yo no necesito ir a la iglesia. Y muchos hermanos desprecian a nuestro Señor Jesús. Por eso dice aquí la Escritura, dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. Qué triste, pero así es la realidad, sobre todo, ¿verdad?, cuando aquellos le dan la espalda al mensaje de salvación, le dan la espalda al Señor. Hay muchos, ¿verdad?, que inclusive sí les agrada el mensaje, porque hemos compartido con muchos. Yo he tenido la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con algunos personalmente, y muchas de las veces cuando es necesario ya entregar su vida a Jesucristo, dicen: mira, todo lo que dices es cierto, es verdad, es importante, pero a mí me gusta la vida como la llevo, siento que no ofendo a nadie con mi vida, a mí me gusta hacer lo que yo hago, y lamentablemente ese hacer lo que yo hago va ahí, ¿verdad?, una vida de pecado, una vida de placeres, una vida de desvíos que le agrada a la carne, le agrada al hombre, y por eso, hermanos, muchos lamentablemente no se sienten mal, porque ven que todo el mundo lo hace, todo el mundo, ¿verdad?, vive engañando, todo el mundo vive tomando lo que no es suyo, todo el mundo de repente, ¿verdad?, toma lo que puede a pesar de que no sea suyo. Y hermanos, qué triste es
que muchos le dan la espalda a Jesucristo, aún sabiendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso, hermano, siéntete dichoso, siéntete bendecido, ¿verdad? Porque Dios ha puesto en ti ese deseo de poder acercarte a Él, porque no es que nosotros nos hayamos acercado a Dios, sino más bien Dios se fijó en nosotros y permitió que nos acercáramos a Él con un corazón convencido y arrepentido, ¿sí?, de nuestros pecados. Pero lógicamente nosotros tenemos que ir a ese punto de arrepentimiento y decir: Señor, de verdad me arrepiento por la vida como la llevo. Aún, hermanos, muchas veces, como en mi caso, yo en algún momento de mi vida no pensaba que fuera yo un hombre malo. Yo, al contrario, porque como ustedes saben, he dado testimonio, pues nosotros fuimos educados desde muy pequeños en la palabra del Señor, y pues fuimos creciendo con principios, con valores, ¿verdad? El respeto, esas pequeñas cosas, como decimos ahorita, cosas importantes que nosotros se empezaron a inculcar en nosotros y que teníamos nosotros que llevar a cabo. Entonces fuimos creciendo, y de repente, ¿verdad?, cuando ya en la vida, pues hay cosas que humanamente no te afligen. Es decir, mi padre, me acuerdo que me decía que yo iba a ser predicador o que iba a servir al Señor, y yo de repente decía: pues no, yo me siento bien como soy, como estoy, ¿verdad? Voy a la iglesia, participo, pero yo no quería un mayor compromiso, porque yo decía: sí, estoy bien, ¿sí? Pero cuando de repente yo escuchaba testimonio de otros hermanos, cómo habían sido alcanzados y cómo tenían una vida, yo de repente decía: ay, Señor, pues gracias a Dios yo no he sido tan malo ni tan desobediente. Entonces uno se va llenando de cierta vanagloria, y de repente, cuando me exigían más mis padres para poder servir al Señor, yo de repente decía: ¿qué más quieren de mí? No tomo, no fumo, no me voy a los antros, no ando con mujeres, soy obediente, voy a la iglesia. ¿Qué más quieren de mí? Y muchas de las veces, ¿verdad?, pues ya nos ponemos nuestra areola, porque yo me sentía San Gerardo, ¿ah? Y entender realmente, hermanos, que mi actitud era igual, estaba menospreciando el llamado de Dios. Entonces me doy cuenta que no era por mis buenas acciones, que no era por mis buenos principios, sino que era por la gracia de Dios. Yo tenía que convencer mi corazón, estar convencido de que también yo iba a un camino de muerte, aún sabiendo que yo era una buena persona, ¿sí? Entonces, hermanos, no nos salvamos por ser buenas personas solamente, no nos salvamos porque creamos, ¿verdad?, que nosotros somos muy respetuosos en la vida. Nos salvamos por la gracia de Dios, y porque Él fijó su mirada en ti, fijó su mirada en mí. Por lo tanto, entonces, ese principio de arrepentimiento lo llevé al Señor, y le dije: Señor, perdóname por la actitud en la cual yo estoy cayendo, porque entiendo ahora que no se trata de lo buena persona que yo me creo, sino se trata, Señor, de entender que en tu gracia tú me das la oportunidad. Por lo tanto, me arrepiento de mi actitud. Y es ahí en donde aprendo, hermanos, que hay esas pequeñas cosas que nos impiden, hermanos, poder crecer en el llamado de Dios, poder crecer en la vida, porque esas pequeñas cosas que a veces nosotros nos saltamos, hermanos, se vuelven estorbos en nuestro caminar en el Señor. Por eso aquí vemos con tristeza que muchos le dan la espalda, pero el Señor dice aquí en el Salmo, dice: eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Fíjense bien, esto se refiere, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. Después de ser despreciado y menospreciado y no tener nada, ¿verdad?, atractivo en Él, se volvió el más apuesto de todos, ¿sí? Dios le dio un lugar de honor. El Señor Jesús tiene un lugar de honor, ¿sí? Y eso, hermano, vamos a verlo ahí en Hechos, capítulo 7, versículo 55
y 56. Vemos aquí Esteban está pasando por una prueba complicada, ¿sí? Se levantaron algunos fariseos y gente, ¿verdad?, que no le gustaba oír la verdad. Y bueno, estaba a punto de ser apedreado y estaban, ¿verdad?, estos enardecidos porque oían la verdad que salía de la boca de Esteban. Y vemos ahí en el versículo 55 de Hechos 7, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor. ¿En dónde estaba Jesús? De pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y es aquí, hermanos, donde nos damos cuenta que el Señor Jesús, ese pequeño brote, ese pequeño retoño que obedeció, que se humilló, que, ¿verdad?, hizo la voluntad del Padre, hermanos, ahora tiene un lugar de alta estima, un lugar de honor. Y aquí el apóstol Esteban está aquí padeciendo por causa de Cristo. Y dice aquí: Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Hoy quizás, hermanos, tu vida es ese pequeño retoño, ese pequeño brote. Tal vez parecen cosas insignificantes, hermanos, porque a veces menospreciamos a las personas, menospreciamos el llamado, menospreciamos inclusive los lugares que Dios nos da. Hoy tal vez tu vida sea así, un pequeño brote, pero llegará el tiempo en que si tú obedeces, en que tú te humillas en la presencia de Dios y que en tu corazón anhelas verdaderamente agradarle a Él, hermano, ese brote crecerá y Dios te exaltará y hará grandes cosas con tu vida, hará grandes cosas con nuestras vidas. Hermanos, miren, yo de verdad me maravillo de verdad por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esto lo comparto, hermanos, por experiencia, porque había cosas, hermanos, en donde yo escuchaba, había hermanos que me decían: Dios te va a usar, me daban palabra, pero yo también de repente veía mi capacidad o mi incapacidad, por así decirlo. Y yo me acuerdo que de niño yo fui muy tímido. Yo, la verdad, me ponía nervioso de hablar en público, no tenía pues esa capacidad, esa facilidad de palabra, inclusive, ¿verdad? Yo temblaba, me ponía mal. Entonces, me acuerdo que les decía la semana pasada, mis padres nos pasaban a compartir, ¿verdad?, los textos bíblicos los domingos, dar testimonios, y yo cada vez que pasaba, ¿verdad?, me ponía mal, y yo decía: no, otra vez ya nos van a pasar, ya nos van a hacer hablar, y entonces empezaba a tener ese miedo, y como este hombre de la parábola, querer esconder el talento y el don que Dios nos da. Y hermanos, eso estaba poniendo estorbo en mi vida, ¿sí? Sin embargo, llegó el momento, llegó el tiempo que yo tuve que empezar a creerle a Dios, ¿sí? Y aún en medio de la incapacidad, aún en medio, ¿verdad?, de todas esas barreras que en mi carácter o que en mi forma de ser impedían el que yo pudiera tener la libertad, yo le dije al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. Y si tú me quieres usar, Señor, úsame. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo, ¿verdad?, esas habilidades de poder hablar, de poder compartir, de poder enseñar. Señor, pero si en tu gracia tú quieres, Señor, úsame como un instrumento. Y hermanos, no crean que de la noche a la mañana empezamos ya a compartir el mensaje, ser elocuentes y empezar a entender la Escritura. No,
Empezamos con pequeños textos. Yo me acuerdo que mi padre me decía, empieza con lo pequeño, con lo práctico, ¿sí? Y a veces teníamos que compartir un texto bíblico y explicarlo, y así empezamos nosotros, como decimos, a dar nuestros pininos en la enseñanza de la palabra del Señor, ¿sí? Y hermano, me maravillo de todo corazón. ¿Por qué? Porque a través de creerle al Señor y saber que Él está con nosotros, ese pequeño brote, esa pequeña raicecita que empieza a despuntar. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al creador de tu vida, al hacedor de tu vida. Por eso, hermanos, no te menosprecies, porque va a venir el diablo y te va a querer engañar. Venía a mi vida de repente y de repente me decía, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, tú tartamudeas, a ti te da miedo, te pones mal cuando estás ahí al frente, no lo vas a lograr. Entonces yo ponía estorbo y quería, ¿verdad?, ir, como dice la parábola, y hacer un hoyo en la tierra y meter mi cabeza, ¿sí? Por la vergüenza, por la incapacidad, por el miedo. Pero gloria a Cristo y en su misericordia, que Dios se fijó en ese pequeño brote también en mi vida, y dijimos, Señor, yo te creo a ti, úsame como un instrumento. Por eso, hermano, tal vez hoy tú te sientas ese pequeño retoño, tal vez te sientas ese pequeño brote y tú dirás, tal vez yo no logre hacer las cosas que otros inclusive me han dicho que yo puedo hacer. Porque a veces a mí me ha pasado que con algunos hermanos les hemos dicho, hermano, ¿verdad? Tú tienes don, tienes talento, y muchas veces ellos dicen, ¿cómo? Si yo no lo veo, yo no me siento así, y se menosprecia. Entonces, hermanos, a veces tú les das palabra, ¿verdad?, diciéndoles, hermano, tú vas a servir al Señor, Dios te ha hecho un llamado, ¿verdad?, para que pues crean sobre todo en el llamado de Dios. Pero, hermanos, muchos nos empezamos a minimizar, porque ahí está, ¿verdad?, el enemigo también tratando de destruir, ¿sí?, la obra del Señor. Y pues algo que está brotando en vida, el enemigo sabe el daño que nosotros podemos pues lograrle al mundo pecador, ¿sí? Tratando así, de esta manera, nosotros de ser obedientes a la palabra. Por eso, hermanos, yo les comparto por experiencia. Yo me sentía así un pequeño brote insignificante, pero yo le empecé a creer al Señor, y aún me hace falta. Yo no digo, ya lo logré, yo ya sé, yo puedo. No. De verdad, siempre les he dicho, hermanos, no perdamos la humildad, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de ver muchos hermanos que inclusive nos han superado, y yo digo, Señor, gracias por la vida de mi hermano. Gracias, Señor, porque ha aprendido, porque está, ¿verdad?, desarrollándose. Yo me maravillo y doy gracias a Dios, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, nosotros seguimos creciendo y seguimos avanzando, y le decimos al Señor, Señor, en tu misericordia síguenos usando. Y vamos a ver otra cita allí en Job, capítulo 8, versículo 6. 6 y 7. Si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho, ¿sí? Mira bien lo que vivió Job. Job, ¿verdad?, dice que era un hombre íntegro delante de Dios, perfecto en su andar. Y el Señor, ¿verdad?, estaba alegre de tener un hijo como Job. Y cuando vino, ¿verdad?, el enemigo y delante de la presencia de Dios, el Señor le dijo, ¿te has dado cuenta de mi siervo Job? Cómo me ama y cómo me sirve. Pero el enemigo siempre, hermanos, tratando, como decimos, de meter la cola y siempre de derribar y destruir, dice, bueno, pues Él no te sirve de balde, ni te ama de balde, pues tú le has dado todo, ¿sí? Y por eso, ¿verdad?, Él está muy agradecido contigo y te ama. Pero si tan solo su vida fuera puesta a prueba y se tentare, ¿verdad?, verás cómo te maldice. Y el Señor le dice, te doy el permiso, ponlo a prueba y verás cómo es mi siervo Job. Job entendía, dice
la palabra que Job exclamó y dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo me iré de él. El Señor me dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así venimos a esta tierra, hermanos, desnudos, sin nada. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios nos va levantando y nos va formando. Yo doy gracias a Dios, de verdad, por su amor y misericordia, por darme padres que me bendijeron, que me enseñaron, que me dieron principios, valores, como decíamos, cosas a lo mejor parecen pequeñas. Hoy veo tristemente en la humanidad cosas que, hermano, ya como padres no les enseñan a los hijos. Yo recuerdo que antes siempre mis padres nos enseñaban, decían: cuando vean a sus tíos, a sus abuelos, salúdenlos, vayan y salúdenlos. Teníamos nosotros como principio de respeto ir y saludar a nuestros abuelos, ir y saludar a nuestros tíos, ¿verdad? Y darles un beso, un abrazo. Pero hoy en día, ¿verdad? La misma sociedad nos enseña: no obligues al niño, él, ¿verdad?, sabrá a quién saludar, él sabrá a quién, ¿verdad? Porque hoy no sabemos, el día de mañana se vaya a encontrar un violador, a un extorsionador, déjalo, ¿sí? Y dejamos de sembrar esos pequeños principios, valores en el corazón de nuestros hijos. Y hoy nos damos cuenta que hoy hay una generación de jóvenes insensibles. Hay una generación de jóvenes irrespetuosos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era alumno, ¿verdad? Nosotros veíamos al maestro y lo veíamos como esa investidura de autoridad. Y andaba el maestro ahí con su vara, ¿verdad? Y sabíamos que si no estábamos haciendo lo correcto, pues nos iba a dar nuestro varazo y nos iba a disciplinar. Porque hasta el padre iba y le decía: maestro, si mi hijo no obedece, llámele la atención, déle su varazo. Ahora no se te ocurre levantarle la voz al niño porque lo traumas, y va el padre, mamá, y ya quieren demandar al maestro porque le gritó al niño. Ya ni siquiera porque le dio un jalón de orejas, no. Si le da el jalón de orejas, yo creo que lo crucifican, ¿sí? Qué triste es, hermanos, que esas pequeñas cosas hoy están afectando nuestra sociedad. Valores tan importantes, ¿sí? De verdad, hermanos, a mí me ha tocado, inclusive, pues fui un buen tiempo profesor, ¿verdad?, de una escuela. Y tú te das cuenta que hoy hay muchos chamacos irrespetuosos que le faltan al respeto a sus maestros, que ya no se tientan el corazón, les vale, y ofenden al maestro y se lo dicen en la cara, ¿verdad? Y se sienten respaldados por los padres de alguna manera y defendiendo a su chamaco aunque esté actuando mal, ¿sí? Qué triste es ver que todas estas cosas hoy en día estén pasando. Por eso, hermanos, decimos pequeñas cosas. Con estas pequeñas cosas, ¿verdad?, entendiéndolas y regresando a ellas, sobre todo ver los valores y principios de Dios, hermanos, formarán una generación de bendición. Es tan importante hoy entender y hacerle caso a Dios. Por eso, familia, es importante que tú y yo, hoy entendiendo el mensaje que la palabra cada día nos da, hagamos caso a sus principios, a sus mandamientos, a sus leyes. Porque si tú con humildad ves y escuchas y entiendes y lo llevas a la práctica, hermano, entonces ese pequeño brote crecerá y será un gran hombre, una gran mujer. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte como instrumento. Dios quiere usar a tus hijos como instrumentos de su amor, ¿sí? Pero tenemos mucho que hacer, hermanos. Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. No dejemos que el miedo, el oprobio, como decía yo en mi testimonio, ¿verdad?, que estaban impidiendo creerle a Dios lo que Dios podía hacer conmigo. No dejemos, hermanos, que estas cosas impidan que nosotros seamos buenos padres, que tú seas una buena madre, que tú seas un buen hijo. Entiende, hermano, hermana, que si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, es así como ese pequeño brote crecerá y florecerá y traerá un fruto abundante. Por hoy, familia, vamos a dejar aquí el tema, ¿sí? La próxima semana vamos a compartir cosas que inician en lo pequeño.
Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Yo, hermano, antes de terminar, les invito a que pongamos en práctica, hermano, todos los mensajes. Sé que muchos de ustedes pues ahorita pues tienen que de alguna manera ya presentarse a trabajar, tienen ya que tener actividades, ya se está de alguna forma normalizando. Seamos sabios y entendidos en hacer las cosas de acuerdo a la prudencia que hemos también compartido, hermanos, y así mismo seguir trabajando en nuestra familia, en nuestra casa. No dejen de escuchar los mensajes que estamos subiendo todos los días en el grupo de WhatsApp, las prédicas, las enseñanzas, hermanos. Pónganlas en práctica, de verdad. Yo no quisiera, tristemente, a veces nos damos cuenta, hermanos, porque muchas veces dan carpetazo, dan, como dicen por ahí, nada más el avionazo a las cosas. A mí no me gustaría, yo estoy creyendo y lo creo en mi corazón, de verdad, que ustedes están siendo diligentes y están poniendo atención a cada mensaje que se está subiendo día a día, semana a semana. Lo hacemos con mucho amor, les pedimos sus oraciones, ¿verdad? Para que el Señor nos siga dando sabiduría y el entendimiento y la gracia, ¿verdad? Para poder compartirlo y hacerlo llegar a cada uno de ustedes. Vamos a orar en esta tarde, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, nuevamente de compartir este mensaje. Sabemos, Señor, que tu poder se va a manifestar no nada más en las cosas grandes, sino como hoy decimos, en esas cosas pequeñas. Ahí es donde vas a empezar, en lo pequeño, en lo humilde, Señor, así como nuestro Señor Jesús, Él, dice aquí la Escritura, no estimó el ser igual a ti, se humilló a sí mismo. Y en su proceso, Señor, Él también fue un niño pequeño que estuvo sujeto a sus padres, que estuvo aprendiendo, que estuvo ahí en obediencia. Él no solamente se apareció ya cuando tenía 30 años, sino que aún desde bebé estuvo ahí, Señor. Y aunque de alguna manera Él pudiera haber tenido la oportunidad de nacer en un palacio, no fue así. Nació en un pesebre, en un lugar humilde. Alrededor de Él había animales humildes también en ese pesebre. Y Señor, y a través de ese acto de humildad, Señor, diste la salvación al mundo. Y hoy por eso nos maravillamos, Señor, y no dejar pasar las cosas pequeñas que son tan importantes, porque a través de esas cosas pequeñas se lograrán grandes cosas. Por eso hoy queremos poner en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, esta palabra y este mensaje, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y moviéndonos, Señor, para que a través de ese acto de fe podamos llevar obediencia a tu palabra. Pedimos, Señor, que tus bendiciones para que se hagan efectivas en cada corazón y en cada familia que hoy nos están escuchando. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por usarnos, Señor, como instrumentos de tu amor y poder darme la oportunidad de compartir este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, familia. Muchas gracias.